Vemos acá. A ver. Pregunta 1. Dice acá. En relación con la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre las características del realismo, marque la alternativa que contiene la secuencia correcta. Dice, aparece en oposición a la subjetividad excesiva del romanticismo. Claro, ese es correcto, ¿no? Como les había mencionado a ustedes, el romanticismo tiene como característica lo que es la subjetividad, lo sentimental, ¿no? El tema de lo excesivamente subjetivo, ¿no? Lo individual y todo ello. En cambio, el realismo no, el realismo se opone a esa característica, ¿no? Entonces, esto es correcto, ¿no? Esto es correcto. ¿Se desarrolla en un periodo de convulsiones socioeconómicas en el siglo XVIII? No. Lo correcto es en el siglo XIX, ¿no? Entonces, esto sería incorrecto, ¿no? Por imprecisión histórica, no es el siglo XVIII, siglo XIX. El siglo XVIII se desarrolla el neoclasicismo. Los autores priorizan la descripción fidedigna y muy detallada. Es correcto. Es una palabra que vas a ver recurrentemente en las preguntas de San Marcos, descripción, y es correcto esto. Utilizan a la ciencia como medio de análisis social dentro de sus novelas. También es correcto esto, ¿no? La ciencia, el positivismo, ¿no? También es correcto. Muy bien. A ver, veamos acá la solución. Surge como una reacción ante el excesivo sentimentalismo romántico. ¿Qué propone el realismo? Una mirada objetiva y verosímil. Correcto. El realismo aparece en un periodo de problemas, pero en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX incluso, ¿no? Una de las disyuntivas principales es ese conflicto entre la burguesía y la clase proletaria, ¿no? Por la llamada revolución industrial. La segunda revolución industrial, si mal no recuerdo. Uno de los principales rasgos es justamente la descripción constante, detallada. Los narradores buscaron mostrar un retrato fidedigno de la realidad, describir tal y como se mostraba la realidad. Y la base filosófica de este movimiento es el positivismo, ¿no? Doctrina que prioriza la ciencia como medio de análisis fundamental, ¿no? Claro, el positivismo era el medio de análisis, la ciencia, describir las historias que vas a narrar que tengan un asidero científico, que tengan una base, no escribir simplemente por describir o porque simplemente se me ocurrió así, sino que tengan un sustento científico todo lo que tú describas, ¿no? Muy bien. Uno, la clave sería, en este caso, barco. Muy bien. Pregunta número 2. A ver, dice, la fachada de la pensión da un jardincillo, de suerte que la casa da un ángulo recto a la calle No Saint-Geneviève, donde la ves cortada en su profundidad. A lo largo de esa fachada, entre la casa y el jardincillo, hay un firme en forma de canalón, de una toesa de anchura, delante del cual se ve una avenida enarenada, bordeada de geranios, adelfas y granados, plantados en grandes jarrones de mayólica azul y blanca. Ya, primero no nos está narrando un hecho, una escena, nos está describiendo. Una de las primeras ideas que debemos tomar en cuenta acá es la descripción, ¿no? Habla de cómo está cortada la fachada de la pensión, ¿no? A lo largo de esa fachada, entre la casa y el jardincillo, hay una firme en forma de canalón, ¿no? Una avenida enarenada, una avenida bordeada de geranios, de planta, ¿no? Y granados plantados en grandes jarrones de mayólica azul y blanca. Entonces, ¿qué notamos acá? Notamos una de las características principales de la corriente. ¿El predominio de carácter subjetivo? No. Lo subjetivo no tiene nada que ver con el realismo, ¿no? ¿El uso recurrente de la primera persona gramatical? No. No es una característica de realismo el uso de la primera persona gramatical, ¿no? ¿Ok? Incluso que esta tercera persona se ve, eso se ve, tercera persona. La denuncia social ante los problemas sociales, esto sí existe, esto sí es correcto, pero no es lo que se describe en esta novela, no se describe eso en este fragmento, no se refiere a una denuncia social. La exacta descripción de los ambientes de la obra, eso sí es correcto, ¿no? Lo que les había dicho justamente, la descripción, ¿no? Entonces, lo que notamos acá principalmente es la descripción, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Esta parte que está acá en amarillo justamente
describe detalladamente uno de los ambientes de la obra, ¿no? La fachada de la casa, el jardín, ¿no? Cómo está bordeada por geranios, adelfas, en jarrones de mayólica azul y blanco. Por ende, la pregunta número 2 tiene como alternativa en este caso la D. Perfecto. Recordamos que es una de las características recurrentes justamente la novela realista, la edición detallada, ¿no? Esta es la novela de Papá Goriot de Honorato de Balzac y notamos ello, ¿no? Notamos cómo el narrador describe de manera muy detallada lo que es el espacio, ¿no? Incluso se toma en muchas páginas lo que es la descripción del lugar donde viven los personajes y todo ello, ¿no? También la descripción física de los personajes es algo que recurrentemente usa Balzac en su novela. Muy bien, pregunta 3. La novela realista que aparece en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX recrea minuciosamente ambientes y contextos en donde se desenvuelven los personajes. Claro, es correcto eso. Asimismo, se alejan de la temática sobrenatural que caracterizaba el romanticismo debido a que, a ver, se centran en describir los conflictos internos de los personajes, tomaron a la ciencia como punto de partida para el análisis social, optaron por denunciar los problemas sociales acontecidos en el pasado, decidieron describir subjetivamente el entorno social en que se encontraban. A ver, ¿qué nos plantea acá? Nos plantea en primer lugar una idea previa, ¿no? Se alejan de la temática sobrenatural. Claro, no vas a ver en las novelas realistas elementos sobrenaturales. ¿Qué quiere decir eso? No vas a ver fantasmas, no vas a ver personajes, por ejemplo, situaciones como quizás alucinaciones o sueños, ¿no? Personajes que en este caso ven elementos que están fuera de la realidad, ¿no? No vas a ver esa situación, no vas a ver elementos duendes, ¿no? Elementos que están fuera de la realidad, ¿no? Como quizás lo veas en las leyendas de Becker, ¿no? En la leyenda de Becker sí vas a ver fantasmas, demonios, ¿no? Eso sí se va a ver en las novelas de Becker, ¿no? Pero en las leyendas de Becker, disculpe, pero en las obras de los realistas no se va a ver eso. ¿Y por qué? A ver, ¿cuál sería acá la idea? ¿Se centraron en escribir los conflictos internos de los personajes? Bueno, no es uno de los temas, salvo Dostoyevsky no es uno de los temas recurrentes en los personajes. Tomaron a la ciencia como punto. Claro que esto sería lo adecuado, ¿no? Porque justamente la ciencia es el medio que permite en este caso la objetividad, la comprobación de por medio, ¿no? Si quizás no tomaron como referencia elementos sobrenaturales o que estén fuera de la realidad, era porque justamente buscaron que la ciencia comprobara todo aquello que narraba. Claro, la ciencia era su base para describir todo ello. Entonces, no van a describir algo que esté fuera de la ciencia, ¿no? Claro, algo que esté fuera de lo que esté cimentado o cotejado con la ciencia. Por eso que los elementos sobrenaturales como fantasmas, demonios, todo eso no pertenece, no es algo científico, no es algo comprobado. Entonces, por eso que justamente tomaron, acá se vincularía con ello, ¿no? Optaron por denunciar los problemas sociales, claro, eso es correcto, pero no se vincula con el motivo por el cual se alejan de la temática sobrenatural. Decidieron describir subjetivamente el entorno, no, describieron objetivamente el entorno social, ¿no? Entonces, la B y la C son características correctas de realismo, pero tomando como referencia la temática sobrenatural, el por qué se alejan de esto sería justamente por la B, ¿no? Muy bien, por la alternativa que está en la B, por el tema científico, ¿no? Alá dice, aunque la novela psicológica se debe describir los conflictos, esto no se relaciona con el alejamiento de lo claro. Eso no es algo que se describe, se relaciona con lo sobrenatural, ¿no? En la B dice, por ejemplo, la ciencia como método verificable y objetivo, claro, va a ser la herramienta que permitirá un análisis social, ¿no? Lo sobrenatural, que es una temática recurrente en el romanticismo, ya no tendrá cabida dentro de esa novelística, ¿no? Los autores realistas denunciaron problemas, pero que que se vivían en esa época también. Claro, en la SED dice algo en el pasado, no se escribe problemas del pasado. Los realistas escribieron los problemas que vivían en esa época, en ese periodo. No eran autores pasatistas. Los pasatistas son en este caso, los románticos. Los románticos les gusta mucho escribir el mundo del pasado, describir el ambiente en la etapa media y todo ello. Los realistas no. Los realistas escriben la realidad
que ven directamente, ¿no? Muy bien. La descripción subjetiva se une más con la corriente romántica, claro, correcto eso, ¿no? La clave sería entonces barco. Muy bien, perfecto. Pregunta número 4. A ver, el colega no fue en absoluto de esta opinión y, yendo al grano, como él mismo decía, prescribió un vomitivo a fin de vaciar completamente el estómago. Emma no tardó en vomitar sangre. Sus labios se apretaron más, tenía los miembros crispados, el cuerpo cubierto de manchas oscuras y su pulso se escapaba como un hilo tenso, como un cuerpo de arpa a punto de romperse. A ver, ¿qué notamos acá? Notamos una descripción, ¿no? Pero dice acá, a ver, una de las creencias resaltantes de la corriente realista sería la denuncia social ante los problemas que aquejan a los menos favorecidos. Bueno, no está describiendo eso, es una característica del realismo, pero no está centrándose en eso el fragmento que nos dan. La narración detallada, eso sí es correcto, y minuciosa, que tiende a ser naturalista. ¿Te acuerdas que era el naturalismo? Les había dicho que el naturalismo era la exageración, muchas veces de escribir, ¿no? La descripción demasiado cruda de la realidad. Y eso se vincula acá, ¿no? Porque si tú te das cuenta, cuando hace referencia a vomitar sangre, por ejemplo, al tema de los labios apretados, los miembros crispados, manchas oscuras sobre el cuerpo, nos hace una descripción un poco muy cruda del cuerpo de Eggman debido al consumo del arsénico, ¿no? Entonces, ese es el fragmento en el cual el personaje ya consumió arsénico y la tratan de que vomite para que en este caso no se muera, ¿no? Pero al vomitar, vomita sangre, ya no vomita producto, ¿no? Como que había consumido. La develación de lo sórdido dentro de la clase burguesa, bueno, no es una calidad resaltante de la corriente realista. El excesivo subjetivismo y predominio en narrador, no, eso no, para nada, una narración en tercera persona, ¿no? Entonces, como dice acá, el naturalismo fue una vertiente que describía de manera muy detallada la realidad. Muchas veces esta descripción podría causar rechazo por su excesiva crudeza, ¿no? Y eso lo podemos notar, por ejemplo, en esta parte, ¿no? En la descripción demasiado cruda de lo que es el cuerpo de Eggman, ¿no? Vomitar sangre, los miembros crispados, el cuerpo cubierto de manchas oscuras. Por ende, la clave sería en este caso barco, ¿no? Claro, les había dicho también que, ¿qué autores naturales conocemos por ahí? Se había hablado de Emilio Solá, ¿no? Con la obra Naná, de Guy de Maupassant, con la obra La Gordinflona o La Bola de Cebo, ¿no? Esa última historia es muy curiosa, ¿no? Es de un grupo de personas que van a tener que cruzar a un lugar y terminan siendo, en este caso, atrapadas por un gendarme, un policía, si mal no recuerdo, un militar, y, y en ese vagón le van a pedir a la gordiflona, ¿no? A la bola de cebo, que era una meretriz, que se acueste con el militar para que le deje pasar porque iban a ser asesinados, ¿no? Algo así más o menos por ahí la historia, ¿no? Es un poquito sórdida la hora de Gaiman de Maupassant. Muy bien. Siguiente por acá. Esta muerte fue un motivo más para que Eugenia sintiese mayor cariño hacia aquella casa donde tanto había sufrido y donde su madre acababa de morir. La joven no podía contemplar la ventana y la silla en que se sentaba su madre sin derramar lágrimas. Y al ver los tiernos cuidados que su padre le prodigaba, creyó haberle juzgado mal. El avaro iba a darle el brazo para bajar a almorzar, mirándola cariñosamente durante horas enteras y agasajándola como si fuese oro. Dice acá. Describe a través de su narrativa las relaciones sociales que se establecen dentro de la familia, cómo ésta puede verse influenciada por el tema económico. A ver, claro, ¿no? Lo que escribe básicamente Balzac es las relaciones sociales dentro de la familia, ¿no? Y cómo el dinero puede influenciar, ¿no? Claro, la joven no puede contemplar la ventana y la silla en que está su madre sin derramar lágrimas, y al ver los tiernos cuidados que su padre le prodigaba, quería haberlo jugado. ¿Qué había pasado acá? Más o menos te doy el contexto, ¿no? Eh, Eran tres en la familia, ¿no? El padre, la madre y Eugenia. Al morir la madre, queda el padre y Eugenia. La herencia, en este caso, queda entre los dos. Entonces, ¿qué sucede acá? Sucede que el padre, justamente para
tratar de que Eugenia no derroche la herencia que su madre también le ha dejado, entonces la trata con tanto cariño, ¿no? Le prodiga tanto amor, supuestamente, ¿no? Entonces acá vamos a ver, dice, más o menos por ese sentido que el padre actúa de esa manera, ¿no? La joven no podía contemplar la ventana y la silla en que sentaba su madre sin derramar lágrimas, y al ver los tiernos cuidados que su padre le prodigaba, creyó haberlo juzgado mal. El avaro iba a darle el brazo para bajar a almorzar, mirándola cariñosamente durante horas enteras. Claro, lo que el padre quería era que su hija no use lo que era la herencia, ¿no? Ya que su madre había muerto para, en este caso, no gaste el dinero, en otras palabras, ¿no? O sea, podemos decir que existe una proximidad entre el narrador y los personajes de la historia. La narración expresa una frialdad y alejamiento. La voz narrativa está expresada en primera persona. El autor expresa una mirada positivista acerca de la actitud. No. ¿Qué notamos acá? Notamos que el narrador hay una proximidad, ¿no? Claro, es decir, el narrador siente o nos cuenta lo que sienten los personajes, ¿no? Eugenia siente mayor cariño hacia aquella casa donde tanto había sufrido, ¿no? Al verlos tener cuidado, creyó haberlo juzgado mal, ¿no? Claro, entonces acá vemos que el narrador nos cuenta o nos da información de lo que piensan o sienten el personaje, ¿no? Claro, hay una proximidad por eso. Pues yo frecuentemente narrador omnisciente, este tipo de narrador conocía todo aquello que está dentro de la historia. Se podría afirmar que existe una proximidad el del narrador y lo que es los personajes. ¿Por qué esa proximidad se da? Porque el narrador, el omnisciente, nos cuenta, nos devela lo que sienten los personajes, ¿no? Justamente, ¿no? Sintiese mucho cariño, creyó haberlo juzgado mal. Entonces, el narrador nos está contando lo que pasa por el personaje, ¿no? No hay frialdad, no hay alejamiento, no está expresado en primera persona, tampoco hace referencia a la mirada positivista, ¿no? Muy bien. El narrador más utilizado por los autores realistas era sin duda el narrador omnisciente, ¿no? El narrador que describía lo que sentía, lo que querían los personajes, ¿no? Lo que deseaban los personajes. Muy bien. Siguiente por acá. 6. Dice acá. Mientras duró la ausencia de Julián, la desgraciada sufrió angustias indecibles y reflexionó, meditó mucho. ¿Será posible que yo ame? Se decía, yo, una mujer casada, ¿estaré enamorada? Debo de estarlo, pues nunca mi marido me inspiró esa locura sombría, ese lirio que hace que no pueda alejar de mi pensamiento la imagen de Julián. ¡Qué horror! Dice acá. Pero no, en medio de todo es un muchacho lleno de respeto hacia mí. Mi locura será pasajera. ¿Qué pueden importar a mi marido los sentimientos que a mí me inspira ese joven? A mi marido le fastidiaría las conversaciones que tengo con Julián, porque versan sobre cosas de imaginación y él no piensa ni quiere pensar más que en sus negocios y en lo positivo, en lo material. Miren acá. Acá notamos básicamente un personaje, en este caso con excesiva subjetividad, habla de Julián, que es justamente la duquesa, ¿no? Esta mujer que se enamora de Julián Soriel, pero también vemos el contraste que hace con referencia a su esposo, ¿no? Y él no piensa ni quiere pensar más en sus negocios, en lo positivo y en lo material, claro. La representación del hombre frío, el hombre material, el hombre que solamente piensa en sus negocios, ¿no? Y ella, basado en qué? En los sentimientos, cae rendida a los brazos de Julián, ¿no? Un jovencito que termina siendo su amante. Bueno, ¿qué tipo de características podemos notar acá? Como sabemos, Stendhal es un autor que describe principalmente lo que sienten los personajes, la subjetividad, ¿no? La interioridad de sus personajes. Entonces, un rasgo que podemos ver acá, a ver, lenguaje complicado, enrevesado, no. Y el análisis profundo y la subjetividad, claro. En este caso, esta parte, vemos un análisis profundo de lo que pasa por la cabeza del personaje, ¿no? La descripción detallada de los espacios de la novela, no hay descripción detallada. Tampoco, la problemática tampoco tiene que ver con la B, ¿no? De manera profunda la subjetividad de personajes, el fragmento nos presenta los pensamientos de Luz de Renal, la dama casada que siente atracción por el joven Julián Soriel, ¿no? Ahí está. Ese es el fragmento que es, ¿no? ¿Será posible que yo ame? Yo, una mujer casada, estaré enamorada, debo de estarlo, dice, ¿no? Pues nunca mi marido me inspiró esa locura sombría. Muy bien. 6 barcos. Muy bien.
Siguiente. Ahora voy a contarles, señores, quieran ustedes o no, por qué ni siquiera he conseguido llegar a ser un insecto. Lo declaro ante ustedes solemnemente. Muchas veces he intentado convertirme en un insecto, pero no se me ha juzgado digno de ello. Una conciencia demasiado clarividente es, se lo aseguro a ustedes, una enfermedad, una verdadera enfermedad. Bueno, acá vemos un fragmento de una novela llamada Memoria del subsuelo. Claro, unas características más resaltantes, ¿cuál podría ser acá? Básicamente notamos, dice, de que son recurrentes ambientes citadinos, también, ¿no? Como parte de lo que es el narrador, novela psicológica, el análisis subjetivo de sus personajes también, ¿no? Claro, acá nos damos cuenta cómo el narrador nos describe lo que pasa por la cabeza del personaje. Lo que ante ustedes, muchas veces he intentado convertirme en un insecto, pero no me he juzgado digno de ello. Entonces vemos cómo los deseos del personaje, ¿no? Claro, nos puede brindar un detalle profundo de la ideas del personaje. Se puede conocer esta parte, ¿no? Cuando dice justamente, no, ¿por qué no se quiere conseguir llegar a ser un insecto? Lo he creado ante ustedes. Muchas veces he intentado convertirme en un insecto, pero no se me ha juzgado digno de ello. Pues vemos acá cómo el narrador nos cuenta lo que pasa por la cabeza del personaje de esta novela, ¿no? ¿Ok? Y es parte de la novela psicológica también, bueno, característica típica de la novela psicológica. 7 sería Barco. Una de las diferencias entre Dostoyevsky y Stendhal es que Stendhal escribe, le da un aspecto muy histórico a sus novelas, ¿no? Rojo y Negro está contextualizado con la era napoleónica. En cambio, Dostoyevsky, sus personajes no son como de Stendhal, personaje de clase media, no son personajes míseros, desamparados, marginales y sobre todo que están basados en conflictos más internos, conflictos que tienen que ver más que todo con la ética y la moral, ¿no? A ver, en la narrativa de Fyodor Dostoyevsky predomina una preferencia por de los personajes para que de ese modo se pueda detallar los diversos conflictos dentro del relato. A ver, y se cayó en un profundo ensimismamiento. ¿Por qué no? Un yugo de 20 años ha de terminar por destrozar a un hombre, la gota de agua ahorrada a la piedra. ¿Y para qué vivir? ¿Para qué quiero yo la vida, sabiendo que las cosas han de ocurrir de este modo? ¿Por qué voy a entregarme cuando estoy convencido de que todo ha de pasar así y no puedo esperar otra cosa? Más de 100 veces se había hecho esta pregunta desde el día anterior. Entonces, acá vemos que una de las preferencias que tiene Dostoyevsky es justamente la exploración del mundo interior del personaje, ¿no? Claro, como dice acá, es un escritor ruso que utiliza lo autobiográfico, hay una preocupación frecuente sobre temas morales también, ¿no? Y también uno de los rasgos más característicos es la explicación del mundo interior o psicológico de sus personajes, ¿no? Muy bien. La clave sería la A por eso. Siguiente. A ver. ¿Volverás? Sí. No te enfades, Rodia. No quiero interrogarte, no me atrevo a hacerlo. Pero quisieras que me diese una cosa, vas muy lejos. Sí, muy lejos. ¿Tendrás allí un empleo, una posición? Tendré lo que Dios quiera, ruega por mí. Raskolnikov se dirigió hacia la puerta, pero ella la cogió del brazo y lo miró desesperadamente a los ojos. Sus facciones reflejaban un espantoso sufrimiento. Basta, mamá. En aquel momento se arrepentía profundamente de haber ido a verla. No te vas para siempre, ¿verdad? Vendrás mañana, ¿no es cierto? Sí, sí, adiós. Y yo, bueno, una de las características recurrentes en la novela, en este caso la novelística de Dostoyevsky dentro de lo que es Crimen y Castigo, es el uso recurrente básicamente del diálogo, ¿no? Claro, y acá vemos eso, ¿no? Hay un uso constante del diálogo. ¿Para qué? Para que le dé una tensión dramática, ¿no? Una tensión teatral, ¿no? Por eso que justamente uno de los rasgos constantes en la novelística de Dostoyevsky es el uso recurrente del diálogo, ¿no? Claro, y acá sería por ello la C, pues, ¿no? ¿Sí? Como dice acá, uno de los rasgos resaltantes de la narrativa que evidencia la novela Crimen y Castigo es el uso recurrente de los diálogos para aumentar la tensión dramática, ¿no? Y acá nos damos cuenta de la conversación entre lo que es Rodion y su madre Pulqueria. Ese es el momento en el cual Rodion se despide de su madre Pulqueria, ¿no? Cuando lo van a encerrar en Siberia, ¿no? Y vemos esta pregunta.
Tal vez lleguemos a ser malos, incapaces de abstenernos de cometer malas acciones. Tal vez nos riamos de las lágrimas de nuestros semejantes, de lo que dicen, como Cole acaba de decir, quiero sufrir por toda la humanidad, pero por malos que podamos llegar a ser, aunque Dios nos libre de la maldad, por malos que podamos llegar a ser, cuando recordemos estos instantes en que hemos enterrado a Yuya y lo mucho que lo hemos querido estos días y la palabra que hemos cambiado junto a esta peña, ni el más cruel y burlón de nosotros osará reírse en su fuero interno de los buenos sentimientos que han llenado su alma en este instante. En este fragmento de los hermanos Karamazov, ¿no? Devela una de las posturas recurrentes dentro de su novelística. A ver, dice, ¿no? El ser humano, a pesar de esos pecados, tiene la opción de redimirse. La sociedad empuja al hombre a cometer los pecados. La palabra de Dios es el único medio por el cual el hombre se salva. Solo los hombres extraordinarios podrán llegar a alcanzar el perdón. A ver, analicemos bien el fragmento. Tal vez lleguemos a ser malos, incapaces de abstenernos de cometer malas acciones. Tal vez nos riamos de la lágrima de nuestros semejantes, de los que dicen, como Cole acaba de decir, quiero sufrir por toda la humanidad. Pero por malos que podamos llegar a ser, aunque Dios nos libre de la maldad, por malos que podamos llegar a ser, cuando recordemos estos instantes en que hemos enterrado a Yucha y lo mucho que le hemos querido estos días, y la palabra que hemos cambiado junto a esta peña, ni el más cruel y burlón de nosotros osará reírse en su fuero interno los buenos sentimientos que han llenado su alma. Claro, esta parte, ¿no? Los buenos sentimientos que han llenado su alma en este instante. Es decir, el hombre, a pesar de que supuestamente puede haber sido malo, tiene, en este caso, la opción de cambiar, ¿no? Porque en una situación determinada puede llenarse de buenos sentimientos y tener la opción de cambiar. Y eso es justamente la idea de Dostoyevsky, ¿no? El hombre puede cambiar, el hombre tiene opción a redimirse, pero para redimirse el hombre tiene que sacrificarse, tiene que sufrir un castigo físico que le permita redimirse ante la situación que está pasando, ¿no? Por eso justamente que, como señala por acá, ¿no? El ser humano es un ser que peca, que se equivoca, un ser imperfecto, lleno de limitaciones, pero a pesar de eso existe una solución, el arrepentimiento. Y esto sucede cuando los buenos sentimientos llenan nuestra alma, ¿no? Así como justamente señala este fragmento. Ahí está. Muy bien. 10 Avión. Esa es la idea que se va a desarrollar también en Crimen y Castigo, ¿no? El hombre es un ser pecador, un ser, en este caso, imperfecto, pero que en este caso puede tener la opción de redimirse, ¿no? Muy bien. Y ahí tenemos el cuadro de claves. Y de esa manera estaríamos finalizando la clase de hoy. Ante todo, chicos, muchísimas gracias por el tiempo, la paciencia y todas las clases que se ha podido brindar. Espero que haya sido, en este caso, fructífera para ustedes. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Ya nos veremos un siguiente espacio, una siguiente oportunidad. Conmigo será hasta este momento. Gracias por todo. Espero que sigan viendo sus clases a través de la plataforma Moodle. Muchísimas gracias. Les pide el profesor José Milton. Hasta una próxima. Gracias.